Mucha gente argumenta que el vehículo eléctrico no es el momento, que aún no deberíamos entrar en la cuestión del vehículo eléctrico. Todo el mundo dice que habrá tantas baterías desechadas que no podremos reutilizar esa segunda vida. Pero en realidad, hoy en día la batería se reutiliza al 100%. Hola, soy Helen Gritzapes y es un placer estar aquí con ustedes para otro episodio de Green Talks. Vamos juntos a discutir el papel fundamental de la tecnología en la promoción de un futuro más sostenible. Green Talks es una colaboración entre Green 4T, que es una empresa de soluciones de tecnología y gestión de infraestructura de datos con presencia en toda América Latina, y el portal de sustentabilidad Neomundo de manera significativa. Hoy vamos a hablar de un tema muy actual, que es la agenda de transición energética en el transporte público. Para ello tenemos una invitada muy especial, que es Eleonora Pasos. Ella es directora muy ejecutiva y reconocida de la División América Latina de la UITP, que es la Asociación Internacional de Transporte Público, una organización que lucha y tiene como agenda principal la movilidad en el transporte público en la región. Bueno, déjame presentar a Eleonora. Voy a leer por su extenso currículum. Ella ha trabajado durante más de 15 años en el área de política pública, abogando siempre por políticas sectoriales y globales con un enfoque en América Latina. Es especialista en políticas públicas con un enfoque en movilidad y logística y tiene una formación inicial en arquitectura urbanística. Se especializó en el ámbito del desarrollo sostenible y obtuvo una maestría por la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, Leonora, tenerte aquí con nosotros es muy bueno poder discutir un poco sobre la transición energética y el transporte público. Muchas gracias por esta invitación. Creo que es un honor estar aquí, discutiendo y trayendo un poco de esta discusión sobre el entorno urbano y toda esta transición energética y la transformación que veremos en las ciudades. Ya estamos viendo los primeros pasos, pero sin duda veremos mucho más en el futuro. Eleonora, voy a empezar para contarnos sobre el papel de la UITP en esta agenda tan importante para América Latina. Bueno, voy a empezar contando quién es la UITP. La UITP es la Asociación Internacional de Transporte Público. Es una organización no gubernamental que tiene actuación global. Específicamente estamos aquí en América Latina, pero nuestra sede está en Bruselas. Actuamos directamente con la Unión Europea y tenemos más de 15 oficinas repartidas en otros continentes, actuando y abogando por el transporte sostenible. El transporte sostenible, pero también abogamos por los actores del sector, que son los operadores, los proveedores, incluidas las autoridades, las ciudades, los gestores, los tomadores de decisiones. Así que la UITP es un gran paraguas que abarca de manera significativa y abarca la actuación de todo el sector de movilidad urbana. Y ahora con esta agenda de sostenibilidad realmente guiando de manera integral lo que queremos para las ciudades en el futuro de movilidad sostenible. Bueno, mencionaste que tu enfoque es América Latina. Y cuando miramos a América Latina, es una diversidad de países y realidades, pero que tienen cosas en común. Desigualdad y desafíos en la movilidad urbana. En tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos en la región y en que nos diferenciamos de Europa y Estados Unidos? Realmente vivimos una realidad, una dimensión de inversiones y de políticas públicas completamente diferente a las de otras regiones, ¿no? Pero, al mismo tiempo que tenemos todo este desafío de la inversión a largo plazo, la limitación de recursos y también, muchas veces, la ausencia de políticas públicas. Entonces, por un lado, tenemos esta hegemonía, lamentablemente, en el continente. Por otro lado, hemos tenido algunas de las principales ciudades del mundo con la transición energética impulsando la política de movilidad. Entonces, al mismo tiempo que tenemos, creo que es una característica muy del continente esta diversidad de acciones y, al mismo tiempo,
específicamente en lo que se refiere a la movilidad, a la transición energética, y voy a hablar más específicamente aún de los autobuses. Por un lado, tenemos una realidad muy marcada por la ausencia de políticas públicas en las ciudades y, por otro lado, tenemos los mayores ejemplos de proyectos de transición energética que son la ciudad de Santiago, la ciudad de Bogotá, con las mayores flotas de vehículos eléctricos fuera de China. Entonces ahí está la diferencia notable, un poco más de 2 ciudades. Solo estoy mencionando estas 2, pero hay otras que realmente están impulsando esta transición energética con nuevos modelos de negocio, con una innovación increíble, y por otro lado tenemos ciudades que aún están en pañales y buscando sus modelos de negocio y la manera de cómo hacer las inversiones. Y en Europa tenemos una hegemonía mayor, con políticas mucho más, diría yo, definitivamente mucho más claras, con metas claras, y en Estados Unidos también. Entonces, creo que en ese sentido la política pública todavía patina un poco en nuestro continente, a pesar de tener 2 de los mayores ejemplos en el mundo occidental en cuanto a transformación energética para la movilidad urbana. Sí, realmente has mencionado, Leonora, de Chile y Bogotá, de Colombia y Chile, pero al investigar para esta entrevista vi 2 casos muy interesantes. Uno es el BRT en Sorocaba, que es un gran ejemplo de movilidad y sostenibilidad, y otro es la reconversión de un autobús de diésel a eléctrico, lo cual es extremadamente innovador y, de hecho, muy significativo. Quisiera que hablaras más sobre estos casos y otro que vale la pena destacar. Creo que traes un caso increíble que es el tema del BRT. Cuando hablamos de transición energética y también de la mejora de la calidad de vida en las ciudades, no hay duda de que el BRT, que surgió hace 50 años, este año estamos verdaderamente celebrando 50 años desde su aparición. Y aquí voy a hacer un paréntesis, una pequeña propaganda de Curitiba. Hace 50 años, Curitiba lanzaba al mundo la cuestión del BRT con un gran pensador que fue Jaime Lerner, un gran tomador de decisiones que dejó un legado increíble. Y muchas veces nos olvidamos, y es la realidad de Brasil con estos corredores de autobuses que también, claro que aquí van a pasar por, y muchos de ellos están pasando por esa transformación, pero solo la implementación de un corredor de autobuses trae un beneficio ambiental increíble. Estamos hablando de una transformación del espacio urbano con una recuperación de la calidad urbana, y que está pasando por una transición. Tenemos grandes ejemplos en Sao Paulo, con los autobuses eléctricos, BRT eléctrico, que es el proyecto en la región metropolitana. Y, de hecho, Sorocaba ha sido un ejemplo de visitas, no solo internas, sino también una referencia para América Latina. Y creo que no es solo esa cuestión, creo que cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando del verde, de la contaminación de las ciudades, pero también estamos hablando de modelos de negocio, modelos de financiamiento que se mantienen a largo plazo. Esto en realidad es un modelo de negocio completo, no solo en la cuestión ambiental de emisiones, sino también en toda la cuestión del financiamiento, la modelización que se ha hecho, así como otros proyectos. Pero ahí ya voy a enlazar con el retrofit. Sin duda, cuando hablamos de flotas, y hay una flota gigantesca de autobuses en América Latina, evidentemente estamos hablando del suministro de nuevos vehículos, pero ¿por qué no abogar también por flotas relativamente nuevas cuando transformamos los vehículos en vehículos eléctricos? Lo que mencionaste es el retrofit. El retrofit le da una vida útil mucho mayor al vehículo, recuperando algo que ya estaba casi al final de su vida útil, o no es necesario esperar hasta el final. Recientemente hubo una reunión debatiendo cuándo hacer el retrofit, no. Entonces tenemos ciudades que tienen flotas de 5 años, de vehículos de 5 años, que deben ser renovadas, y ahí es donde entra el retrofit, tenemos una transformación y un reaprovechamiento, por ejemplo. Podríamos hacer otro programa. Llamamos a un especialista. Especialista en retrofit,
Pero la transformación de un vehículo, el beneficio que se obtiene es algo absolutamente indiscutible y es viable porque siempre queda esa cuestión, ¿pero esto va a funcionar? ¿Realmente le dará una nueva vida al vehículo o no? Entonces, creo que tenemos grandes elementos que deben ser explorados en este futuro cercano. Por lo que me estás diciendo, el futuro ya es hoy cuando hablamos de movilidad, pero pensamos en movilidad, vehículo eléctrico y sabemos que hay otras tecnologías prometedoras. Habla sobre tecnologías prometedoras que están por venir en la cuestión de movilidad. UITP ha trabajado mucho con la cuestión del hidrógeno. Hay un gran proyecto de vehículos a hidrógeno. El hidrógeno es eléctrico. La tecnología de hidrógeno es eléctrica. Y Brasil, ahí voy a insertar la cuestión de Brasil. No. Sé que ustedes han hecho varios programas con personas del área agrícola y todo entonces. ¿Y Brasil tiene ese potencial de producción de hidrógeno verde? No. Hidrógeno verde. Me encantaría que habláramos de eso. Hay grandes especialistas que están trabajando con la cuestión de la caña y otros. Y Brasil puede prepararse para este salto al hidrógeno. La UITP tiene un proyecto específico de hidrógeno para la Unión Europea, financiado por la Unión Europea. Este proyecto durará 2 años más, pero ya se están probando varios. Claro, es un vehículo que todavía tiene un costo alto, de adquisición muy alta, pero Brasil, de hecho, tiene ese potencial para este nuevo combustible, entre comillas, que se inserta totalmente en la cadena productiva que tenemos actualmente, de hecho. Entonces, son temas que aún deben ser muy bien trabajados para el futuro y Brasil va a estar en esa esfera. Qué bueno. Hay otra cosa que creo que discutamos, el tema de las baterías eléctricas. Y luego está ese mito sobre la eliminación de las baterías y cuán perjudiciales serían para el medio ambiente. Y ahí tienen un concepto que es el de minería urbana. Contanos qué es ese concepto. Mirá, este concepto lo aprendí hace poco. Es una clase reciente de algunos especialistas que dieron. Mucha gente sostiene que el vehículo eléctrico no es adecuado en este momento, que en realidad aún no deberíamos abordar la cuestión del vehículo eléctrico. He escuchado a muchos comentar, ¿te acuerdas de esa pila de bicicletas, de esas fotografías de pilas de bicicletas compartidas, descartadas en China? Será definitivamente la misma imagen que tendremos de pilas de baterías, en términos generales y específicos. En realidad, eso no es verdad porque hoy en día la batería se reutiliza absolutamente al 100%. Primero, que hay una segunda vida para la batería y todo el mundo lo dice, pero habrá tantas baterías desechadas que no podremos reutilizar esa segunda vida. Pero en realidad hoy la batería realmente tiene este concepto de minería urbana porque todos los minerales y todas las tierras raras o el componente que tenga internamente se reutilizan de manera efectiva. 100% y completamente. De manera eficiente. Entonces, cuando pierde su capacidad de almacenamiento energético, producción de energía será descartada. No es solo la carcasa, el plástico regresa, todos los componentes internos. Vamos a ver, y estamos hablando, mucha gente bromeaba sobre la cápsula a la máquina. Entonces siempre hago esta analogía con esas cápsulas de una marca X que serán inevitablemente desechadas en la naturaleza. Y hoy en día todo el mundo sabe que esa cápsula es absolutamente reciclada y existe toda una cadena, un negocio detrás que realmente Brasil también tiene un gran potencial para crecer en ese sentido. Y para. Claro, no vamos a tener más descartes, esos descartes locos, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando de agenda pública y cuando hablamos de agenda pública está toda la cuestión de infraestructura que es esencial para todos estos avances. Contanos cómo has trabajado en esta agenda con agendas, con políticas públicas y otros stakeholders, porque el gobierno es un stakeholder importante, pero trabajás con una cadena de infraestructura. No. La infraestructura hoy es una cuestión. Hablar de energía es cruzar una serie de datos,
es cruzar datos y producir datos. Entonces, la cuestión de infraestructura va a ir más allá de la capacidad de lo que tiene una ciudad, de lo que tendrá un gestor público, y además. Entonces, sin duda, esto requiere las famosas asociaciones y asociaciones con nuevos actores, que es más o menos los casos que hemos visto tanto en Chile, como en Santiago, como en Bogotá y algunas otras ciudades también, actores externos, proveedores de energía, proveedores de vehículos, proveedores de tecnología, infraestructura de datos, que tienen que entrar en este juego, porque cuando hablamos de transición energética, no estamos hablando solo de cambio de flota. No estamos sustituyendo un autobús diésel por un autobús eléctrico. Estamos reemplazando una manera de operar y esa manera de operar requiere una sofisticación de infraestructura para el suministro no solo de la energía, sino que todo el sistema de recarga y operación pasa por datos importantes, cruciales y vitales. Pasa por una inteligencia de datos que tiene que ser desarrollada en centros de control, que tiene que ser desarrollada en softwares y la famosa Smart City que hemos estado discutiendo durante tantos años, de hecho se vuelve esencial para la operación de estos vehículos y la transformación de este espacio urbano. Bueno, para finalizar, tienen una agenda súper ocupada ahora en mayo, el seminario y la primera reunión del Grupo de Sostenibilidad Internacional. ¿Podrías contarnos cuáles son las expectativas que esperan de este evento en mayo? Bueno, te cuento primero que este grupo es un grupo en el cual Green40 tiene un representante. Roberta es una de las representantes de América Latina en este grupo y de hecho, lo que esperamos es un encuentro mundial de los grandes operadores profesionales. Entonces son operadores europeos, operadores de Asia que, en realidad, han estado actuando mucho en esta agenda verde, en la agenda internacional, pero también en la agenda interna del sector de movilidad mundialmente. Y, de hecho, este grupo está viniendo por primera vez a América Latina. Es un honor que las ciudades de Sao Paulo, junto con el apoyo de GRIM, estén siendo los anfitriones. Y será una oportunidad única para conocer el trabajo interno y también para participar en un seminario en el que se discutirán las grandes directrices para el sector del transporte. ¿Recuerdas la fecha de este evento? Será en mayo. El seminario será el 22 de mayo. Por lo tanto, invito a todos a estar presentes en este seminario de sostenibilidad y movilidad, en el cual también se discutirán los ODS, se discutirán los estándares y cuál debe ser el futuro del sector teniendo en cuenta esta agenda verde. Excelente. Muchas gracias, Eleonora aquí. ¿Algún mensaje adicional que creas importante? ¿Algún desafío que consideres urgente? Digamos que necesitemos que todos estén conscientes y luchen por él. Bueno, creo que lo realmente muy urgente es esta combinación de la agenda de sostenibilidad con la movilidad, de manera que podamos hacer inversiones y también entender que el sector tiene grandes oportunidades de asociaciones entre lo público y lo privado, y más. Claro que una agenda pública de políticas y directrices siempre apoya y ayuda al desarrollo, pero no tenemos que esperar, tenemos que actuar en conjunto. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, quiero agradecer la presencia de ustedes aquí, pedirles que nos sigan en las redes sociales de Green40 y de En el Mundo. Denle me gusta, compartan, evalúen con 5 estrellitas. Y los esperamos para el próximo programa donde discutiremos el papel de la tecnología para un futuro más sostenible. Hasta pronto.